Muy buenos días, hoy vamos a hacer la charla sobre introducción a los aspectos generales de neuroanatomía, neurología. Mi nombre es Edgar Osuna Suárez y pertenezco al departamento de neurología. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, antes de dar unas características generales del sistema nervioso, quiero invitarles a que de alguna manera puedan estudiar estos dos libros. Este primero se llama Neuroanatomía. Lo escribimos en compañía de un ex profesor aquí de la Universidad de los Andes, Gustavo Patiño, quien está actualmente director del Departamento de Neurociencias en una universidad en los Estados Unidos. Y el de Neuroanatomía 2, que es la parte más de funcional y su correlación clínica. Si leen esos dos libros, están hechos, ya saben, neuroanatomía, neurofuncional y neurología. Se los recomiendo, son buenísimos. Muy bien, el sistema nervioso lo dividimos en sistema nervioso central y periférico. Central, lo que está ubicado entre el encéfalo y el cordón espinal, y periférico hace referencia a los pares craneanos y los nervios raquídeos o pares raquídeos. 12 pares craneanos, 31 pares raquídeos. El encéfalo, como ustedes ven ahí, está constituido por tres grandes porciones: el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. El cerebro está formado por los dos hemisferios cerebrales y las estructuras interhemisféricas, que las denominamos también como estructuras diencefálicas por su origen embriológico, o también se conocen como en general hipotálamo y áreas relacionadas con el hipotálamo. Entonces, los dos hemisferios cerebrales conectados entre sí con el cuerpo calloso y sus estructuras interhemisféricas constituyen lo que es el cerebro. El cerebro está, por supuesto, comunicado extensamente con el tronco cerebral, que es una porción que está por debajo del cerebro, por delante del cerebelo, y formada por tres porciones: la más superior, mesencéfalo, la de la mitad y más prominente, la protuberancia o puente, y la más inferior o caudal, que es la médula oblongada o bulbo raquídeo o simplemente médula. La nomenclatura cambia de un sitio a otro, pero en términos generales el término médula se utiliza para denominar la porción inferior del tronco cerebral. La médula oblongada o médula se continúa hacia abajo caudalmente con el cordón espinal. Y detrás del tronco cerebral tenemos el cerebelo, entonces formado por dos hemisferios cerebelosos y unidos entre sí por el vermis del cerebelo. Cabe la aclaración que el cerebro tiene dos hemisferios conectados por el cuerpo calloso. El cerebelo tiene dos hemisferios cerebelosos y en la mitad de ellos el vermis, pero el vermis no es conexión de los hemisferios cerebelosos, es una porción misma propia del cerebelo. Los pares craneanos se llaman así porque pues tienen que ver con el cráneo de alguna manera en su recorrido, y los pares raquídeos se llaman también así porque se relacionan con el cordón con la columna vertebral o con el mismo raquis. Entonces, por eso tenemos esos diferentes nombres. Entonces, vamos a mirar en general aspectos generales de lo que es el encéfalo y el cordón espinal. Pares craneanos se describen más en detalle cuando se habla del tronco cerebral, el cordón espinal en su momento en una charla que se llama cordón espinal, que va junto con los pares raquídeos, y el encéfalo pues vamos a enfatizarlo hoy. El cordón espinal tiene varios segmentos, es una sola estructura, pero se divide en segmentos por la relación que tiene con diferentes partes del cuerpo: el segmento cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo. Entonces, de esa manera hacemos el acercamiento a las diferentes partes del cordón espinal. Nosotros en el ejercicio clínico, pues no vemos las piezas anatómicas, pero vemos cortes.
y los cortes que usamos son los que están señalados ahí. Entonces, cuando hacemos cortes horizontales vamos de arriba hacia abajo o al revés. Cuando hacemos cortes coronales que tienen la dirección que está señalada allí, van de adelante atrás o de atrás hacia adelante, como ustedes quieran verlo. Y los cortes sagitales y parasagitales van en dirección perpendicular a los dos anteriores, de la línea media hacia afuera o al revés, de afuera hacia la línea media. Entonces, cuando ustedes vean o nosotros vemos un corte, pues tenemos que mirar qué áreas hay afuera del encéfalo para uno ubicarse. Si uno ve la nariz, pues sabe dónde estará el corte, si es horizontal, coronal o sagital y demás. Muy bien, esto es un corte sagital de todo lo que sería el sistema nervioso central. Aquí tenemos en la parte de arriba, pintado en gris, el cerebro, y aquí señalamos el cuerpo calloso, ustedes lo ven muy bien, pintado en rojo, lo que sería la porción interhemisférica, o estructuras interhemisféricas, aquí se llaman esta diapositiva el tálamo, y el de por debajo del tálamo, el hipotálamo o los hipotálamos, pero como este es un corte, pues solamente vemos un tálamo y vemos una parte del hipotálamo. Y ahí ustedes ven el tronco cerebral con el mesencéfalo arriba, el puente en la mitad y la médula oblongada, como está apuntada ahí en la parte inferior. Y ustedes se dan cuenta que la médula se continúa con el cordón espinal. El cerebelo se encuentra por detrás del tronco cerebral, por debajo de la porción posterior del hemisferio cerebral. Entonces, esta es la disposición que tenemos en un corte sagital, y pues de esa manera uno puede ubicar las diferentes partes del neuroeje. Tengan ustedes presente desde ya que el cerebelo y el tronco cerebral están, digamos, separados por esta cavidad que corresponde al cuarto ventrículo. Aquí tenemos el mesencéfalo, que tiene una cavidad que se llama acueducto cerebral. Esto es una imagen de un texto, esta es una imagen de una resonancia corporal donde ustedes pueden ver básicamente las mismas estructuras. Aquí ustedes ven el cerebelo, vemos las tres partes del tronco cerebral y el cordón espinal. Entonces ustedes pueden deducir de esa manera que esto que está aquí corresponde a la médula, lo más prominente el puente y lo más superior el mesencéfalo. Esto será hemisferio cerebral, ahí ustedes ven el cuerpo calloso, y como ustedes se dan cuenta, esa es la disposición. Esto es posterior, esto es anterior, entonces esto es superior y esto es inferior, si uno quiere llamarlo así, ¿de acuerdo? Entonces eso es la disposición de los tres elementos que constituyen el encéfalo. Y en la parte interna del conducto raquídeo, el cordón espinal con sus porciones cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Recordemos que el cordón espinal solamente va hasta la primera vértebra o segunda vértebra lumbar, y de ahí para abajo pues sigue el conducto raquídeo, pero no hay cordón espinal en la mayoría de la población humana. Esto para que ustedes vean no funcionó esto aquí. Bueno, ok. No puede parar ahí, no pasa nada. Es que no me funciona. ¿Qué necesita? Un video, pero no funcionó. Y ayer lo probé y sí me funcionó. Fue tan raro, ¿no? Sí, me parece. No, eso es para avanzar. Aquí, desde aquí. No, eso pero es para la avanzar diapositiva. la diapositiva. Ven, pues no funcionó. Sí, no sé por qué. De ayer en la noche lo probé y aquí me aparece esta diapositiva como que no apareciera. ¿Podemos chequear un momentico antes esto? Sí, claro, sí, señor. No sé, miramos que están todas diapositivas, ¿sabes por qué? Ay, es que aquí no me aparece y cuando lo ponemos así, o sea, pongo aquí, aquí a ver si aquí sí funciona. No, acá me parece que esto es como una imagen. No, no es un video. No lo cogió como video entonces. No, no, señor. Ok, bueno, perfecto, listos.
No problem, no problem. ¿Y si es que aparece una en blanco? ¿Sí, Sí. ¿Será que es ahí? No, pero no aparece. No por su orden. No, no funcionó. Ok, no hay problema. Entonces, pero le vuelvo a poner el puntero láser. Okay. ¿Y se puede sin puntero? ¿Con solamente la flechita? Es que así me dijeron que tocaba con el puntero láser. ¿Y flecha no se puede? Pongamos la flechita nomás. ¿Flecha? Sí, me queda mejor porque es que es para chiquitas y puntero. Mejor la flecha, lejos, muy bien. Sí, bueno, entonces, ¿esto qué? Ok, entonces el encéfalo, que es la porción del sistema nervioso central que está dentro del cráneo, está recubierto por diferentes capas. El encéfalo estará recubierto pues por la piel, el cuero cabelludo y por el hueso que ustedes pueden ver ahí. Esta es una imagen de resonancia de TAC, una imagen tridimensional del cráneo en TAC helicoidal, donde ustedes pueden ver los diferentes orificios. Si recuerdan en sus clases de anatomía clásica, esto es la hendidura esfenoidal, que aquí la vemos, la hendidura esfenoidal. Y aquí estaría la fisura esfenoidal inferior, orbital inferior, que se vería en esta parte acá. Y esto será entonces la cavidad orbital. Hueso frontal, los huesos parietales, el hueso temporal, aquí temporal de un lado, temporal del lado opuesto, arriba los parietales, atrás el occipital, y dentro de ese gran cajón óseo tenemos nosotros el encéfalo. Si vemos acá la cavidad orbitaria, entonces, tenemos aquí nosotros el globo ocular, como ustedes todos saben, y esto es una imagen de resonancia que nos muestra dentro de la cavidad orbitaria, pues el globo ocular, y ustedes pueden apreciar aquí los músculos extrínsecos del ojo, que se pueden observar, aquí ustedes ven, entonces el recto interno, recto externo, recto inferior, o puede ser también el oblicuo inferior, y aquí está el oblicuo superior, el ligamento del oblicuo superior, que ustedes lo ven acá. Entonces, pues esto es lo que nosotros vemos en las imágenes por resonancia. Si ustedes se dan cuenta, en resonancia no vemos hueso, ¿de acuerdo? Porque el resonador o la imagen por resonancia no detecta bien el calcio. Mientras que la tomografía sí, pero aquí ustedes saben que estaría entonces el hueso, aquí estaría por dentro del hueso, las meninges, y aquí tendríamos nosotros los dos hemisferios cerebrales vistos de frente. Esta es una imagen en la cara posterior del cráneo para que veamos aquí el semejante hueso occipital, y aquí vemos la primera vértebra cervical o atlas, y allá al fondo ustedes ven el axis, y esto corresponde a la arteria vertebral de un lado y del lado opuesto que están penetrando en la cavidad craneana. Una vista inferior de la cavidad craneana, donde podemos apreciar aquí esta lámina que corresponde a la lámina basilar del occipital. Entonces ese sería el piso de la cavidad craneana, y ahí tenemos nosotros entonces algunas prolongaciones del cráneo. En una vista posterior, donde vemos el hueso temporal aquí, occipital, y las vértebras cervicales y aquí torácicas, la mandíbula, el arco cigomático y demás. Entonces recordemos que dentro del cráneo tenemos nosotros las meninges que tapizan todo el cráneo, y más adentro de ellas tendremos entonces el encéfalo. En el cordón, en la parte de la columna vertebral tendremos las vértebras, y por dentro de ellas se va a formar el conducto raquídeo, que contiene también meninges y que contendrá el cordón espinal. Entonces, cuando hacemos un corte, lo que vemos más afuera será cuero cabelludo, más hacia adentro el cráneo, y más hacia adentro ya las estructuras dentro de la cavidad craneana. Esto para que ustedes vean un ejemplo de uso de la tomografía helicoidal, donde pueden apreciar en la mano, en la figura A, una persona que tiene una protuberancia frontal ósea, y en la línea, en la figura B, se ve la TAC que muestra que corresponde a un
una protrusión ósea, se operó y ustedes ven en la C que ya se elimina satisfactoriamente. Muy bien, entonces como ustedes pueden ver en esta imagen tenemos el cráneo por fuera y por dentro tenemos la meninge, la primera capa meningea que está pegada al cráneo, corresponde a la dura madre pintada ahí en color azulito. Entonces toda la superficie, toda la cara interior del cráneo está tapizada por dura madre. De esa manera entonces todos los orificios del cráneo que ustedes han revisado en algún momento están tapizados, cubiertos por dura madre. Y las estructuras que penetran o salen del cráneo estarán rodeadas en algún segmentico por dura madre. Entonces la dura madre es como el tapete interno de los huesos del cráneo. Es la capa interna de los huesos del cráneo, de la cavidad craneana. Y está tan adherida a la parte interna de los huesos del cráneo que algunos dicen que la dura madre correspondería a lo que sería el periósteo interno de los huesos del cráneo. Y aprovechando la imagen, ustedes pueden ver que la dura madre presenta una serie de pliegues. Este que está aquí, entre un hemisferio y el otro, que corresponde a lo que llamamos la hoz del cerebro, y este que está aquí, entre el hemisferio y el cerebelo, que corresponde al tentorio del cerebelo. Entonces son proyecciones, una vertical y otra horizontal. Y eso permite que se tabique la cavidad craneana en una parte que está por encima del tentorio, sería supratentorial, y una parte que está por debajo del tentorio, que sería infratentorial. Y como ustedes pueden observar, pues infratentorial hace referencia entonces a estructuras como el cerebelo, puente y médula. Y supratentorial haría referencia a los dos hemisferios cerebrales. Aprovechando también la imagen aquí, ustedes pueden ver que cuando se producen las prolongaciones meningeas se observan los senos venosos. Senos venosos son cavidades que forma la dura madre en sus prolongamientos y que tienen la función de recoger la sangre venosa de todo el encéfalo y llevarla en últimas a las venas yugulares internas para drenar la sangre venosa del encéfalo. En la parte donde se forma la hoz del cerebro, entonces tenemos nosotros aquí este seno sería el seno sagital superior, aquí abajito el seno sagital inferior, y aquí estaríamos viendo parte de lo que se llama el seno sagital, seno transverso. Sabes que si mejor pongamos el cursorcito porque se me pasa la diapositiva. Ese se me está pasando, entonces ¿qué va a quedar aquí? Ahí nomás, ok. Sí. Perfecto. Muy bien. Y ustedes se dan cuenta que la dura madre se continúa hacia el conducto raquídeo, pero ya en el conducto raquídeo la dura madre no está adherida a las vértebras. Hay un espacio entre la dura madre y las vértebras que corresponde a lo que llamamos el espacio epidural o peridural. Entonces ese espacio está lleno de grasa, hay vasos sanguíneos venosos, entonces ayuda a fijar la dura madre a las vértebras. Y entonces tenemos aquí que dentro, en la cara interna de la dura madre, hay una membrana muy delgadita que no se alcanza a ver aquí, pero ustedes se la imaginan, que corresponde a la aracnoides. Y la aracnoides entonces acompaña en todas las prolongaciones a la dura madre, y de la aracnoides se desprenden una gran cantidad de fibras, colágeno, elásticas, que van a terminar insertándose en la superficie de todo el encéfalo. Toda la superficie del encéfalo está tapizada por pía madre. Entonces estas prolongaciones, estas fibras que van de la aracnoides hasta la pía madre, producen aquí un espacio que conocemos como el espacio subaracnoideo. Ese espacio está lleno de
líquido cefalorraquídeo. Entonces, resumiendo, tenemos nosotros afuera del cráneo, más adéntrico, pegado al cráneo, la dura madre, y adherido a la dura madre, el aracnoides, y entre el aracnoides y el tejido nervioso, digamos, el espacio subaracnoideo, y tapizando toda la superficie de todo el encéfalo, y al igual del cordón espinal, está la pía madre. Entre el aracnoides y la pía madre, entonces circula líquido cefalorraquídeo que permite entonces mantener más fijo el encéfalo y al cordón espinal. Si ustedes se imaginan, aquí hay líquido, entonces si hay un movimiento brusco, pues ese líquido ayuda a amortizar ese traslado de estructuras encefálicas. Entonces cuando hacemos un corte vemos afuera hueso, después dura, después espacio y después vemos el tejido nervioso. Aquí tenemos nosotros los dos hemisferios cerebrales unidos entre sí por el cuerpo calloso, el tronco cerebral, el cerebelo y hacia abajo el cordón espinal. Entonces una imagen de tomografía donde ustedes pueden ver el cráneo y aquí vemos la dura madre que completamente recubre todo el encéfalo. Si hiciéramos un corte en la dura madre, entonces estaríamos entrando al espacio subaracnoideo y estaríamos observando al fondo, digamos, el encéfalo o parte del encéfalo. Esta es una imagen por resonancia, digamos, en las que se puede observar un hemisferio cerebral, el otro hemisferio cerebral, un hemisferio cerebeloso, el otro hemisferio cerebeloso, en la mitad el vermis, es un corte coronal, si ustedes se dan cuenta aquí están las orejas, entonces es un corte hecho alrededor del pabellón auricular, y ustedes pueden observar aquí afuera la dura madre y la prolongación. Esta prolongación corresponde al tentorio del cerebelo y esta corresponde a la hoz del cerebro. Aquí arriba tenemos el seno longitudinal superior y aquí tendríamos el seno transverso y aquí tendríamos el seno transverso. Así se observa en resonancia. Normalmente uno no ve la dura madre en resonancia, pero si le coloca medio contraste o después de una punción lumbar se pueden observar las meninges. Aquí vemos entonces nosotros las dos porciones que constituyen parte del cerebro y las porciones que constituyen el cerebelo. Y como se dan cuenta está perfectamente tabicada toda esa cavidad. Si miramos entonces cómo es el cerebro, el cerebelo, el tronco y el cordón espinal, pues hay unas características generales que los reúnen. En el cerebro, como ustedes saben, marcado con el número 1, se encuentra la sustancia gris que constituye la corteza cerebral. En el cerebelo también hay sustancia gris en la periferia que constituirá, marcada con el número 1, la corteza cerebelosa. En el cordón espinal la sustancia gris no está en la periferia, está en el centro y forma lo que llaman las astas anteriores, posteriores y demás. En el cerebro tenemos por dentro de la corteza cerebral sustancia blanca. En el cerebelo también tenemos sustancia blanca, que ustedes pueden observar acá, todo esto es sustancia blanca del cerebelo. En el cordón espinal la sustancia blanca está en la periferia. Y además en el cerebro y también en el cerebelo encontramos núcleos, o sea, áreas donde encontramos sustancia gris, marcados con el número 2. Estos núcleos en el hemisferio cerebral constituyen en general los núcleos basales. En el cerebelo, marcados con el número 2, los núcleos cerebelosos, ahí se observa el más grande de todos ellos, el que se ve siempre, el núcleo dentado, al lado y lado. Hay otros núcleos en el cerebelo. Entonces, en términos generales, en el cerebro tenemos nosotros, en la periferia corteza, por dentro de la corteza sustancia blanca e inmersa dentro de la sustancia blanca, núcleos de sustancia gris. El cerebelo también tiene las mismas características y el cordón espinal es opuesto, sustancia gris en el centro y blanca en la periferia. En el hemisferio cerebral, además de esta disposición, tenemos nosotros
cavidades ventriculares que llamamos los ventrículos laterales. El cerebelo no tiene cavidades. El cordón espinal tiene una pequeña cavidad que se llama el conducto del epéndimo, que en general está obliterado y está en todo el centro. Si miramos la periferia, o sea, la área cortical cerebral, pues ustedes ven que tiene una gran cantidad de metiditas y saliditas. Estos espacios que hay en la corteza, que se forman en estos pliegues, los llamamos surcos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un surco, aquí habría otro surco, aquí habría otro surco. Y la porción de la corteza que está entre surco y surco lo llamamos circunvolución o lobulillo o giro. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el que tengamos tantos surcos nos permite tener un área cortical mucho más grande, pero también nos permite de esa manera tener un volumen más reducido. El área cortical cambia de región a región desde el punto de vista histológico por la evolución misma. En el cerebelo los surcos también existen, pues si ustedes se dan cuenta son mucho más numerosos, y lo que hay entre surco y surco no lo llamamos giros, sino lo llamamos folias cerebelosas. Y el cerebelo tiene un volumen más pequeño, cerebelo quiere decir cerebro pequeño, pero tiene muchos más surcos, entonces tiene un volumen reducido, pero un área cortical muy grande. Eso nos permite presuponer que pues, la función cerebrosa es tan inmensa porque tiene un área cortical muy grande. La sustancia blanca es inmensamente importante, está formada en esencia por fibras nerviosas. Fibras nerviosas llamamos nosotros axones recubiertos de mielina. Son las estructuras que se originan de los cuerpos de las neuronas que están en la corteza o en los núcleos y van a llevar esa información a áreas remotas o cercanas. Entonces, digamos, esa es la distribución en términos generales. Si ustedes ven el cordón espinal, pues aquí hay una gran cantidad de fibras nerviosas, cientos de miles de fibras que llevan y traen información. Y aquí habrán cientos de miles de neuronas, de cuerpos de neuronas, interneuronas, que, digamos, garantizan que la información se integre de manera perfecta. No colocamos aquí el tronco cerebral porque el tronco cerebral no tiene las características del hemisferio cerebral o cerebeloso o cordón espinal. En el tronco cerebral la sustancia gris y blanca tienen diferencias en el mesencéfalo, en el puente y en la médula. Por eso entonces lo describimos solamente cuando hablamos de tronco cerebral. Esto es para que ustedes recuerden la hermosura que es una neurona, el cuerpo que tiene pues el núcleo, todo el armamentario celular y las dendritas que tienen algunas espinas. Esto está en esencia en lo que es sustancia gris. Y el axón con la mielina la recubre, entonces forma lo que llamamos nosotros la sustancia blanca. Entonces sustancia blanca son cientos de miles de fibras que van de un lado a otro llevando información específica. Y el cuerpo neuronal que forma la sustancia gris, o al revés, la sustancia gris formada por los cuerpos neuronales, estarán formadas por cientos de miles de cuerpos neuronales que tienen conexiones perfectas y que garantizan una función cerebral maravillosa. La porción distal de la fibra nerviosa, pues entonces es la que va a hacer sinapsis. Si es en la periferia, será con un músculo o glándula. Si es dentro del neuroeje, será con otras neuronas. Esto es para que ustedes vean. Esto es una tractografía donde vemos fibras que van de una región a otra, que ustedes pueden ver. Estas van del lóbulo frontal hacia atrás, del lóbulo temporal hacia atrás, del occipital de un lado al otro, en fin. Las fibras que forman la sustancia blanca las dividimos en tres grandes grupos de asociación: las que van de una circunvolución o lobulillo o giro de un hemisferio a otra circunvolución del hemisferio del mismo lado; las fibras de proyección, que van de una circunvolución a una estructura no cortical, digamos al tálamo, al puente, al cordón espinal; y las fibras
comisurales, que son las que van de un lóbulo de un hemisferio al lóbulo homólogo del hemisferio del lado opuesto, y en general la mayoría de ellas van a formar el cuerpo calloso. Además de las neuronas con sus prolongamientos, pues tenemos nosotros el tejido conjuntivo del tejido nervioso, que estará formada por los astrocitos, los oligodendrocitos, los microcitos. Una célula muy importante son los astrocitos, casi que cumplen una función muy parecida a las neuronas, son conectores importantísimos y se encuentran tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Los oligodendrocitos son los que van a formar las capas de mielina que recubren el axón o los axones a nivel del neuroeje o del sistema nervioso central. A nivel periférico serán las células de Schwann las que van a encargarse de recubrir los axones de los nervios periféricos. Entonces, cuando tengamos una imagen de sustancia blanca, pues no solamente son las fibras, sino todo este tejido conjuntivo. Cuando tengamos imágenes de corteza cerebral o cerebelosa o lo que sea de sustancia gris, no solamente son cuerpos neuronales, sino también todas estas células del tejido conjuntivo, pues sobre todo astrocitos. En esta imagen ustedes ven, en este corte histológico, este es un capilar, y aquí ustedes ven un astrocito con su prolongamiento que hace contacto con la superficie del vaso sanguíneo, que es lo que hemos pintado acá. Entonces esto es lo que se llama el pie perivascular del astrocito. Entonces el astrocito está tomando información o alimento, digamos, que viene por el capilar, la procesa y se la pasa a la neurona, pero también puede tener contacto con la pía madre, elabora esa información y se la pasa también a la neurona. De esa manera es como un puente esencial para el mantenimiento de la vida de las neuronas. Por eso inclusive ya recientemente se ha venido pensando que en algunas enfermedades degenerativas, por ejemplo, la función del astrocito es la primera que se está afectando antes de la función neuronal. Si miramos nosotros entonces cómo es el encéfalo en términos generales, ustedes ven en la imagen izquierda, o sea, esta de acá del anfiteatro, las flechitas rojas que marcan los surcos, y aquí lo que sería la circunvolución, la sustancia gris que forma la corteza, los núcleos de sustancia gris ubicados dentro o profundos en el hemisferio cerebral, el cuerpo calloso que ustedes pueden ver allí. Por debajo del cuerpo calloso ustedes ven aquí dos pequeñas cavidades, una y otra, que corresponden en este caso, en este corte, a los ventrículos laterales que están dentro de cada uno de los hemisferios cerebrales. En la imagen por resonancia ustedes pueden ver las mismas estructuras, con una característica. Esto que ustedes ven acá, la sustancia gris la ven más blanquita y la sustancia blanca la ven más oscura. En este caso se ve así, porque la secuencia de esta resonancia es la que llamamos una secuencia T2, en la que se invierte el color de las estructuras y ustedes ven la sustancia gris más clara que la sustancia blanca. Cuando ustedes lo ven así, o cuando nosotros lo vemos así, pues es una secuencia T2. Y ustedes pueden observar ahí muy bien el ventrículo de un lado, lateral de un lado y del lado opuesto, lleno de líquido cefalorraquídeo. Y aquí ustedes ven los surcos que contienen líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos líquido cefalorraquídeo alrededor del encéfalo, que corresponderá entonces a el espacio subaracnoideo, y tenemos líquido cefalorraquídeo dentro de los hemisferios cerebrales que corresponden a los ventrículos laterales. Entonces eso es una imagen global de lo que contiene el hemisferio cerebral. Tenemos que desde el punto de vista descriptivo se ve una cara lateral, una cara inferior y una cara medial. Depende pues la proyección, pues uno va a ver más la cara lateral o la cara medial o la cara inferior. Y se divide así para facilitar la descripción y el estudio de las estructuras. Los surcos permiten dividir, hay unos surcos más profundos que otros. Aquí vemos un surco profundo que corresponde al surco lateral, desde que ustedes ven aquí en este corte. Entonces estos surcos, aquí ustedes lo ven y aquí lo ven, estos surcos entonces
permiten dividir cada hemisferio cerebral en lóbulos cerebrales. Entonces tenemos el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, y cada lóbulo tendrá entonces varias circunvoluciones. Entonces, digamos, si este fuera el lóbulo frontal, sería la cara lateral del lóbulo frontal, la cara medial del lóbulo frontal. Y aquí tendríamos nosotros varias circunvoluciones. Y aquí abajito tendríamos la cara inferior del lóbulo frontal, por decirlo de alguna manera. Si este es el lóbulo temporal, tendríamos la cara lateral del lóbulo temporal, la cara inferior del lóbulo temporal y aquí, digamos, la cara medial. Entonces, cuando uno ve las imágenes o cuando uno describe las diferentes partes del cerebro, entonces pues vamos a mirarlo en una proyección lateral o inferior, o hacemos un corte por la mitad, por donde está la flecha negrita, para permitir ver la cara medial. La flecha negra demarca entonces un surco muy grande que se llama el surco interhemisférico, que es el surco que divide los dos hemisferios cerebrales. Aquí tenemos nosotros el surco interhemisférico y aquí tendríamos varios surcos y aquí el surco lateral. Este sería el lóbulo, puede ser frontal, si está más atrás puede ser lóbulo parietal, el lóbulo temporal siempre se ve así. Mírenlo, esta es la imagen como se ve el lóbulo temporal. Entonces, como les decía, uno tiene el lóbulo frontal en la cara lateral, en la cara medial y en la cara inferior. Es el mismo lóbulo frontal, pero se describen diferentes circunvoluciones en la cara lateral, inferior y medial. Funcionalmente, digamos, también hay algunas diferencias importantes. Esta es una vista lateral de un anfiteatro donde ustedes ven un hemisferio cerebral, bien digo, ven aquí el cerebelo y aquí ven el tronco cerebral. Y ustedes ven que está recubierto de meninges, en este caso es aracnoides con pilla madre. Y en el fondo ven los vasos sanguíneos que ocupan todos los surcos. Los vasos sanguíneos reciben el nombre de acuerdo por el surco donde va. Aquí tendríamos una circunvolución, otra circunvolución, por aquí veríamos otra, en fin. Y ustedes ven el cerebelo mucho más pequeño que el cerebro, pero tiene una mayor cantidad de surcos. Entonces, como les mencionaba, eso permite que tenga un área cortical mucho más grande en un volumen mucho más reducido. Si quitamos las meninges, esta es la imagen que tenemos nosotros de un hemisferio cerebral. Tenemos aquí este surco, aquí tendríamos otro surco inmenso, y una gran cantidad de surcos y circunvoluciones. Entonces toda esta parte de aquí sería lóbulo frontal, parietal, occipital y lóbulo temporal con diferentes circunvoluciones. En este caso ustedes lo ven ahí. Entonces en la parte de arriba tenemos dos grandes surcos, el central y el surco lateral, que nos permiten dividir entonces el lóbulo temporal por debajo del surco lateral, el frontal por delante del surco central, el parietal por detrás del surco central y atrás el occipital en una vista lateral. ¿Okay? Aquí tendríamos nosotros por delante del surco central esto que corresponde al giro precentral y por detrás del surco central esto que corresponde al giro postcentral. Entonces de esa manera tenemos dos circunvoluciones, una que pertenece al lóbulo frontal y otra al lóbulo parietal en la cara lateral. Y cada circunvolución cumple una función diferente. En el lóbulo temporal tenemos circunvoluciones T1, T2, T3. Recordemos que en la T1, en la parte de atrás, se integra parte de la información auditiva y más hacia atrás parte de la información de lo que estamos oyendo, o sea, integrando, entendiendo lo que estamos oyendo. Si hacemos un pequeño cortecito en el lóbulo frontal, parietal y temporal, al fondo vemos este gran lobulillo o lóbulo que se llama el lóbulo de la ínsula. Denominado así porque por mucho tiempo se pensó que era una estructura que estaba completamente aislada de las demás, pero pues por supuesto es una estructura que está completamente unida a toda la parte del hemisferio cerebral y funcionalmente es muy importante. Pero ahí lo vemos, ustedes lo ven. En realidad la distribución de los lobulillos, como ustedes los ven aquí, o las circunvoluciones son diferentes a las del lóbulo frontal, parietal y temporal. En este caso vemos una corte parasagital donde observamos el lóbulo temporal, circunvolución T1, T2, T3, y aquí estaría el surco central, lóbulo frontal, lóbulo parietal, y ustedes pueden ver que la sustancia gris se ve gris y la blanca blanca.
Entonces esto corresponde a una secuencia T1 en resonancia. En la parte izquierda ustedes ven una resonancia más hacia la línea media. Entonces aquí vemos ya el ojo, ven ustedes aquí la cristalino, ven la córnea, de acuerdo, el cerebelo, vemos aquí el lóbulo occipital, el lóbulo frontal y aquí vemos el lóbulo de la ínsula, muy parecido al corte anatómico. Entonces de esa manera pues vamos viendo las circunvoluciones y vemos ahí la sustancia blanca. Para mirar la cara medial pues nos tocaría separar los dos hemisferios cerebrales para poderla observar, pero aquí ustedes ven al fondo estará el cuerpo calloso. Entonces el surco interhemisférico que les había mencionado tiene como piso el cuerpo calloso. Para verlo mejor pues hacemos un corte y aquí ustedes pueden ver, esta es una imagen de un corte sagital y aquí está una imagen de un corte sagital por resonancia. Y marcado con la letra CC pues corresponde al cuerpo calloso, que sería lo que está marcado aquí como 4, 3, 2 y 1, que son las porciones del cuerpo calloso. Yendo de atrás hacia adelante el esplenio, el cuerpo, la rodilla y esto que llamamos el pico del cuerpo calloso. Y aquí vemos una serie de surcos, esto corresponde a la cara medial del hemisferio cerebral. Esta circunvolución, que es el giro del cíngulo o lobulillo del cíngulo, es la que le da la vuelta al cuerpo calloso y por encima y alrededor de la circunvolución del cíngulo tenemos la proyección del lóbulo frontal en la cara medial, que es lo que llamamos nosotros entonces la lobulillo frontal interno. Más hacia atrás tenemos esta proyección que corresponde al lobulillo cuadrilátero y estas dos que hace parte del lóbulo occipital, esto que se llama la cuña y esto es lingual, y entre los dos un surco que está aquí marcado que se llama surco calcarino. Lo resalto que se vería más o menos aquí. El surco calcarino hace referencia a una porción donde alrededor de él va a terminar la información visual que proviene del tálamo. Tenemos aquí esto que es el fornix, que ustedes lo pueden ver acá, el tálamo marcado con TA, que ustedes lo pueden ver ahí, el hipotálamo, que es este triangulito, que lo podemos ver acá, y marcado con la letra TM, es el tubérculo mamilar que ustedes pueden ver acá. Esto es el mesencéfalo, puente y médula, o bulbo raquídeo, o médula simplemente, o médula oblongada, y el cerebelo. Y aquí tenemos nosotros una cavidad que contiene líquido que separa el cerebelo del puente y la médula, la cara posterior del puente y la cara posterior de la médula, formando allí el cuarto ventrículo. Y aprovechando aquí la imagen, pues ustedes ven mesencéfalo y por la parte de atrás del mesencéfalo, arribita, esto corresponde a la glándula pineal. Entonces, esta es una proyección medial de las estructuras del cerebro y ustedes pueden además observar áreas del cráneo. Ven aquí el cráneo, ¿de acuerdo? Esta es la lámina basilar del cráneo, esta es la protuberancia occipital del cráneo. Aquí tenemos la silla turca, si ustedes recuerdan, la silla turca es la porción medial del piso de la cavidad craneana que contiene la glándula hipófisis. Esto sería el seno esfenoidal, que aquí ustedes pueden verlo, seno esfenoidal, y aquí ven los cornetes que se pueden ver más o menos acá. Muy bien, entonces esto es, en términos generales, la cara medial del hemisferio cerebral. Y si miramos la cara inferior, esto es la cara inferior de todo el encéfalo. Aquí tenemos el cerebelo, el tronco y un hemisferio cerebral de un lado y del lado opuesto. Entonces, si queremos ver la cara inferior del cerebro, entonces tendremos que retirar el cerebelo y el tronco cerebral y aquí tendríamos esta imagen, una cara inferior del hemisferio cerebral de un lado del lado opuesto. Con las flechitas naranjas es el surco lateral. Y ustedes ven hacia adelante el lóbulo frontal y por detrás todo esto corresponde al lóbulo temporooccipital. En la parte media entre los dos hemisferios cerebrales, entre los dos lóbulos temporooccipitales, tenemos aquí el mesencéfalo, que sería esto, es el mesencéfalo. Mírenlo ahí, así es como se ve el mesencéfalo. En anatomía, pues tenemos este lóbulo temporal y este lóbulo temporal que le llamamos T5, que tiene dos porciones. U
corresponde al uncus del hipocampo y GPH corresponde al giro parahipocampal. Esos dos son las estructuras que forman el lóbulo temporal más medial que llamamos T5. Si hacemos un corte horizontal por a través de T5, entonces por dentro del uncus tendremos el complejo amigdalino y por dentro del giro parahipocampal tendremos el hipocampo. Esta es una imagen por resonancia. Entonces esto sería el uncus y el giro parahipocampal. Pero como esto es un corte, entonces esta porción que ustedes ven aquí y aquí es el complejo amigdalino y esta porción es el hipocampo. Y lateral, aprovechando la imagen, ustedes ven aquí al hipocampo, ven aquí este pequeño surco que corresponde al surco temporal. Entonces esto es corteza cerebral, la parte profunda del uncus y del giro parahipocampal. Entonces tengan presente que el mesencéfalo está como abrazado por los dos lóbulos temporales internos o T5, ¿de acuerdo? Aprovechando la imagen, aquí ustedes ven nervio óptico, quiasma, tractos ópticos, que serían aquí, tractos ópticos. Los tubérculos mamilares aquí se ven, en este corte no se alcanzan a apreciar. Y aquí vemos, este es el lóbulo frontal, la cara inferior. Entonces la cara inferior del lóbulo frontal es la que está mirando al techo de la cavidad orbitaria. Por eso se llama región órbitofrontal, porque está muy en relación con el techo de la cavidad orbitaria. La flecha negra marca entonces el surco interhemisférico que separará un hemisferio del otro. Y todas estas estructuras son lo que hace parte de las estructuras interhemisféricas en la cara inferior, que en términos generales se llama diencéfalo o también hipotálamo. En este corte coronal nos permite ver entonces, esto es la cara lateral del hemisferio cerebral, la cara inferior de un lado del lado opuesto, ¿de acuerdo? Esto sería un hemisferio, el del lado opuesto, el cuerpo calloso, ¿de acuerdo? El surco interhemisférico. Y aquí tendríamos, por ejemplo, T1, T2, T3, T4 y T5. Esta es la cara inferior del lóbulo temporal. La cara inferior del lóbulo temporal, esto es mesencéfalo. Y por dentro de T5 está, esto sería el hipocampo, que es la que les mostré en el corte por resonancia. Y la cavidad pequeñita que se ve corresponde a el cuerno temporal. En imagen por resonancia, pues ustedes pueden verlo mejor. Aquí ustedes ven la cara lateral del hemisferio cerebral, la cara inferior, y aquí tendríamos nosotros el hipocampo. Esto sería T5, el hipocampo, y aquí estaría el mesencéfalo, ¿de acuerdo? Ustedes ven aquí el cuerpo calloso, el septum, y entonces vemos al lado y lado los ventrículos laterales. Esto que está aquí es líquido cefalorraquídeo, esto blanquito es líquido cefalorraquídeo, lo que está en la periferia, líquido cefalorraquídeo. Y igual, ustedes ven que la corteza cerebral se ve más clara que la sustancia blanca, por si corresponde a una secuencia T2. Y aprovechando esto, entonces tenemos aquí mesencéfalo, puente, médula y cordón espinal. Aquí vemos el pabellón auricular del lado opuesto. Y aquí estamos viendo, ustedes me creen por favor, los canales semicirculares en el oído interno. Y aquí estaríamos viendo el octavo par craneal. Si miramos entonces el cerebro por dentro, entonces tendremos los núcleos. Cada núcleo recibe diferentes nombres. Entonces, marcado con el número 5, está este núcleo que se llama el claustro antemuro. El número 4 corresponde al globo pálido, ¿de acuerdo? Lateral al globo pálido. Aquí estaría entonces el putamen, y aquí adelantico este corresponde a la cabeza del núcleo caudado. Aquí grandísimo debe estar entonces los tálamos, ¿de acuerdo? Y en amarillito, pero en realidad es gris, se ve la corteza cerebral, ¿okay? Y la sustancia blanca allí. Y aquí ya vemos parte de los cuernos occipitales, o sea, ventrículo lateral, y aquí parte de los cuernos frontales, parte del ventrículo lateral. Esto es una imagen de resonancia para que ustedes vean básicamente los elementos que mostramos antes. La cabeza del caudado, putamen, globo pálido, y con un poquito de imaginación visual
aquí el claustro o antemuro y los dos tálamos. Esta es una imagen, digamos, estática. Si uno quiere ver algo más dinámico, podemos hacer este examen que se llama un PET scan. El PET scan lo que mide es el metabolismo cortical, o mejor cerebral, y donde más metabolismo hay es donde están los cuerpos de las neuronas, que será en la corteza y en los núcleos. Entonces, si ustedes ven, aquí estará la corteza y aquí estarán los núcleos, y más o menos uno podría decir, estos son los tálamos, esta es la cabeza del núcleo caudado. En un corte transversal sería un corte coronal, donde vemos la cara lateral del hemisferio, la cara inferior, la cara medial del hemisferio. El cerebelo es la estructura que está por debajo del cerebro y detrás del tronco cerebral. Contiene dos hemisferios cerebelosos y el vérmis del cerebelo en la mitad. Y como les mencioné, tiene corteza cerebelosa y núcleos de sustancia gris profundos en la sustancia blanca. En la imagen ustedes pueden observar un hemisferio en el lado opuesto y aquí en la mitad el vérmis del cerebelo. Y como ven, la corteza cerebelosa tiene esta disposición como en hojitas que se llaman por eso folias, y aquí da la imagen como si fuera un arbolito dando imágenes, dando ramas. Se le llamó por eso por mucho tiempo, se le sigue llamando a esa disposición de la sustancia blanca y gris el árbol de la vida. Ahí ustedes ven en resonancia las partes del cerebelo. Esta es la cara superior del cerebelo, la cara inferior del cerebelo y repito aquí el vérmis del cerebelo. En este caso podemos observar cómo en la cara inferior hay una prominencia hacia la línea media que corresponde a esta prominencia. Estas prominencias hacia la línea media las llamamos las amígdalas cerebelosas. ¿Okay? La corteza cerebelosa es exquisita, es dinámica y es excesivamente compleja. Tiene 3 capas, la granulosa, la de Purkinje y la molecular, y ustedes simplemente a vista de un pequeño aumento en el microscopio con una tinción de hematoxilina e eosina pueden observar cómo en la capa granulosa hay una inmensidad de núcleos, de cuerpos de neuronas. En la línea de capas, en la capa de Purkinje se observan hermosísimas las células de Purkinje, y en la capa molecular menos células, menos población celular, y ya con base en eso ustedes pueden determinar que la corteza cerebelosa en realidad tiene una región rica en cuerpos de neuronas, la granulosa, y otra rica seguramente en fibras, más que en núcleos, en cuerpos de neuronas, que es la capa molecular. El tronco cerebral tiene 3 partes, aquí ustedes lo ven: mesencéfalo, puente, médula. Está ubicado por delante del cerebelo y digamos que por debajo del tronco cerebral. Mesencéfalo visto de frente, puente visto de frente y la médula. Mesencéfalo visto de frente tiene 2 grandes columnas que se llaman los pedúnculos cerebrales, y como ustedes pueden apreciar, e insisto, los pedúnculos cerebrales, que es parte del mesencéfalo, están en relación muy cercana con el hipocampo y con la circunvolución temporal T5 o más interna. ¿De acuerdo? Entonces es un punto para tener presente. El puente mucho más grande y la médula más pequeña por debajo del puente. Visto por detrás, el mesencéfalo tiene estas estructuras que corresponden a los colículos superiores y colículos inferiores. Por encima de los colículos superiores, allá en la mitad, la glándula pineal. Aquí ustedes ven los colículos superiores e inferiores, y este puntico podría corresponder en parte a la glándula pineal. Este corresponde a un nervio craneano, el cuarto par craneano, que sale por debajo de los colículos inferiores, va a rodear el mesencéfalo y se dirige hacia adelante. El mesencéfalo, el puente y la médula se unen al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior respectivamente. En este caso estamos viendo los pedúnculos cerebelosos superiores que están uniendo el cerebelo con el mesencéfalo. Entre los dos ustedes pueden ver aquí esta pequeña membrana que une los 2 pedúnculos cerebelosos superiores y corresponde a lo que llamamos el velo medular superior. Bueno, una vista general de todo el encéfalo con sus diferentes porciones del tronco cerebral
y los dos hemisferios cerebrales. Y una vista lateral, sagital, para que veamos mesencéfalo, pedúnculo, lámina colicular, puente, cara posterior del puente, médula, cara posterior de la médula, y esto que sería el cerebelo, y este es el velo medular superior. Se ve aquí porque es un corte sagital. En un corte por resonancia ustedes pueden ver las mismas estructuras. Una imagen de New England Journal of Medicine, donde nos preguntan cuál es su diagnóstico, si un aneurisma cerebral, una malformación Chiari 1, neurofibromatosis, Paget, enfermedad de Paget o un hematoma subdural. Simplemente miren la imagen y ustedes van a observar alguna anormalidad. Mírenla bien. Correcto, muy bien. Ustedes ven que este cerebelo se está metiendo. Me devuelvo, miren que el cerebelo no se mete dentro del conducto raquídeo y aquí se está metiendo dentro del conducto raquídeo y a eso lo llamamos malformación Chiari. Muy bien, y el cordón espinal está segmentado dentro del conducto raquídeo. Tendremos una charla dedicada al cordón espinal, pero para que tengan una idea general, ocupa el conducto raquídeo, está suspendido en líquido cefalorraquídeo, rodeado por las meninges y también por las vértebras. Una vista coronal de lo que sería el cordón espinal con la parte superior, la parte inferior y esto que corresponde a la cola de caballo, que son las raíces nerviosas. Como les menciono, veremos una clase dedicada a esto. Muchas gracias.